Presentamos Lecciones y Enseñanzas de la Biblia con el pastor Luis Fernando Manrique desde Oakland, California. ¡Qué alegría saludarte! Que Dios te conserve firme y fiel en medio del conflicto final en la historia. La lección para hoy titula Los eventos del tiempo del fin entre el rey del norte y el rey del sur. Para la comprensión clara del capítulo 11 del libro de Daniel, hemos identificado 5 secciones. De la misma forma, hemos tomado 5 lecciones para explicar cada una de las secciones. Hoy analizaremos la última de ellas, comprendida entre los versículos 40 y 45 del capítulo. Pero antes, hagamos un breve repaso de las 4 primeras secciones. La primera sección, del versículo 2 al 4, nos habla del imperio medo-persa. Es precisamente en ese imperio en el que vivía el profeta Daniel cuando recibe la visión del capítulo. La segunda sección se encuentra entre los versículos 5 al 15 y se enfoca en el imperio que surgió después de Medo-Persia, el imperio griego. Describe las guerras entre las 2 principales dinastías de este imperio. La dinastía Seleucida, que se ubicó en el norte de Israel, en Siria, a quien la profecía denomina como el rey del norte. Y los Ptolomeos, que se encontraban ubicados en Egipto, al sur de Israel, a quien la profecía denomina como el rey del sur. La tercera sección está comprendida entre los versículos 16 y hasta el versículo 28, y destaca que el papel del rey del norte es asumido después del imperio griego por el imperio romano. La cuarta sección del capítulo está entre los versículos 29 al 39, que se refiere a un nuevo sistema de poder, que es continuidad del imperio romano. Tiene el poder político del imperio romano, pero es fuertemente religioso, como lo vimos en la lección anterior. Ahora estamos listos para entrar en la quinta sección del capítulo, que abarca los últimos 5 versículos, del versículo 40 al versículo 45. Debemos aclarar que en vista de que algunos de los acontecimientos aquí descritos se encuentran aún en el futuro, especialmente los del versículo 45, la interpretación de esta sección sigue siendo tentativa y ha sido objeto incluso de interpretaciones especulativas. Un asunto más sobre el cual quiero puntualizar es que para entender Daniel el capítulo 11 ha sido necesario haber comprendido con claridad el orden de la profecía en Daniel el capítulo 2, el orden de la visión de Daniel el capítulo 7 y el orden de la visión de Daniel el capítulo 8 y 9. Solo estas apreciaciones anteriores nos permiten ver con mucha claridad que las mismas secciones en las que se dividen estos capítulos son exactamente las mismas secciones en las que se divide el capítulo 11. Después de haber aclarado estos aspectos, entonces hablemos de la guerra final entre el rey del norte y el rey del sur. Esta larga guerra alcanza su clímax en el tiempo del fin. El rey del norte vence al rey del sur y lanza el ataque final contra el monte de Sión. Así podemos resumir estos últimos 5 versículos. Debe quedar claro que en primer lugar tenemos que entender que los acontecimientos predichos en la profecía están representados con un lenguaje y con imágenes que son derivadas de la realidad del Israel del Antiguo Testamento y de sus instituciones. Así que para entenderlas debemos ver qué representaban esas imágenes para los judíos en la época de Daniel. En segundo lugar, esas imágenes y ese lenguaje deben interpretarse como símbolos que se aplican a realidades religiosas al final de la historia. Entremos con el primer versículo de esta quinta sección. Daniel capítulo 11, versículo 40. Presten mucha atención. Dice la palabra de Dios: al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él, como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, las invadirá y pasará.
Las siguientes frases nos van a ayudar a entender este versículo. La primera es al cabo del tiempo. Otras versiones traducen y al tiempo del fin, como la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia Latinoamericana, entre otras. Así que lo que está diciendo es que en el tiempo del fin es que sucederá este último conflicto. Según como lo hemos estudiado en el libro de Daniel y hemos explorado las profecías, nos ha quedado claramente identificado que el tiempo del fin comienza cuando se cumplen los 1260 años de persecución del poder papal, que aparecen registrados en Daniel, el capítulo 7, el verso 25, en Daniel 12:7. También lo podemos ver en Apocalipsis 11:3, Apocalipsis 12:6, Apocalipsis 13:5. Comienza ese periodo en el año 538 después de Cristo y termina en el año 1798, cuando un general francés, siguiendo órdenes de Napoleón Bonaparte, ingresa a la Capilla Sixtina en el Vaticano y le quita al Papa su dominio. De allí es llevado desterrado a Francia, en donde muere en el exilio. Aquí comienza el tiempo del fin, del cual está hablando Daniel 11:40. Y que continúa hasta la segunda venida de Cristo, cuando los muertos son resucitados por Él para ir a vivir por la eternidad en el reino eterno. Lo segundo que debemos aclarar de este versículo es lo del Rey del Norte. Este nombre, en primer lugar, cuando lo comenzamos a ver en la segunda sección de este capítulo, designa geográficamente a la dinastía seleucida de los griegos. Pero luego los griegos fueron reemplazados por la Roma pagana, un imperio poderoso que se encontraba en todo su furor cuando Cristo aparece en el escenario de este mundo y es sacrificado precisamente por este imperio. Cuando el imperio romano cae después del año 476, entonces ahora un nuevo poder surge tomando el poder político de Roma, pero con una influencia tremendamente religiosa. Y entonces aquí estamos hablando que después de la Roma pagana vino la Roma religiosa, a la que también se le puede denominar como Roma papal. Por lo tanto, aquí no se describe tanto una ubicación geográfica, sino al poder que persigue al pueblo de Dios. A través de toda la profecía de Daniel, el capítulo 11, el Rey del Norte es ese poder perseguidor del pueblo de Dios. Además, debiéramos notar que el Rey del Norte representa una usurpación al Dios verdadero, un deseo por ocupar el lugar que le corresponde a Dios y en que la Biblia está claramente asociado con el norte. Miren lo que dice Isaías, el capítulo 14, el versículo 13 y 14. Dice el Señor en su santa palabra: Tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Si ustedes prestaron mucha atención, estas son palabras que describen al poder usurpador de un ángel en el cielo, que quería ser igual a Dios. Ese ángel se denomina Luzbel, que busca adoración de todos los otros seres. Y este versículo de Isaías nos muestra que él quiere establecer su trono en el norte. De allí que comprendamos claramente que el Rey del Norte es este poder perseguidor del pueblo de Dios. La segunda parte del versículo 40 del capítulo 11 de Daniel dice lo siguiente: Se levantará contra él como una tempestad, con arcos y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, las invadirá y pasará. Está haciendo referencia a que este poder religioso irá por todo el mundo, usando naves, cruzando mares, con gente de a caballo, e invadirá el mundo. Esto bien podría interpretarse como el avance de la Roma religiosa en todo el mundo, llegando a convertirse en el poder religioso más grande del planeta. La otra frase que necesitamos definir y analizar en el versículo 40 es la frase Rey del Sur. Este nombre en primer lugar designa a la dinastía de Ptolomeo, que se ubicó en Egipto, al sur de la Tierra Santa.
Desde la historia antigua, Egipto es identificado como un imperio rebelde que no aceptó a Dios. Simplemente lo podemos recordar en el libro de Éxodo, cuando Moisés va enviado por Dios a liberar al pueblo de Israel y Egipto no quiere reconocer a Dios. Por lo tanto, en el contexto moderno, muchos intérpretes de la profecía bíblica han establecido que esta es una referencia clara al movimiento denominado ateísmo, que surge con mucha fuerza en la Revolución Francesa y precisamente en el tiempo del fin, después del año 1798, y Francia se declara el primer país ateo del mundo. Miremos ahora el versículo 41. Entrará en la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, pero escaparán de sus manos Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. La tierra gloriosa, por supuesto, se refiere a la tierra de Israel. Solo que, en vista de que para este tiempo, al final de la historia, después del año 1798, Israel no existía como nación. Muchos de ustedes recordarán que solo volvió a existir como nación por un voto de las Naciones Unidas en el año de 1948. Así que la profecía tiene que estarse refiriendo más al Israel espiritual. Después de que Cristo vino a esta tierra, ya el pueblo de Dios no estaba circunscrito a una región geográfica del mundo. Ahora era toda aquella persona que aceptara a Cristo como su Señor y Salvador, quien venía a formar parte del pueblo de Dios y que, por supuesto, quisiera estar guardando sus ordenanzas y sus mandamientos. Así que si estamos hablando del pueblo de Dios, del Israel espiritual, habrían muchos que no acatarían las imposiciones y las falsas enseñanzas que le estaba planteando el rey del norte, porque decidirían seguir siendo fieles a la palabra de Dios. Vamos ahora al versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Esto es algo que todavía está en el futuro. Pero en algún momento de la historia, tal como lo describió Jesús en Mateo el capítulo 24, el versículo 9. De la misma manera, Apocalipsis el capítulo 3, el versículo 7, refiriéndose al mismo poder, dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y para confirmar la contundencia de la profecía bíblica y saber que este poder es el mismo cuerno pequeño de Daniel el capítulo 7 y el versículo 8, pues leamos lo que dice Daniel 7:21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Así que el rey del norte, pues es el poder opositor y perseguidor del pueblo de Dios. Y hemos llegado finalmente al último versículo del capítulo 11, el versículo 45. Dice, plantará las tiendas de su palacio entre los mares, y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Noten ustedes que de la misma manera como un ejército en el pasado ponía tiendas alrededor de las ciudades para sitiarlas y luego vencerlas y poseerlas, pues este poder quiere ahora colocar sus tiendas para poder perseguir a los hijos de Dios. Pero ¿cómo terminará? Terminará solo, sin quien le ayude. Para dejar completamente claro que estamos hablando del mismo poder que es el cuerno pequeño, miren cómo termina el cuerno pequeño en el capítulo 7 y miren cómo termina el cuerno pequeño en el capítulo 8. De la misma manera como termina este poder en el capítulo 11. Leamos Daniel 7:26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Daniel 8:25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Estos versículos nos dejan ver cómo terminará la historia. Dios controlando cada detalle, Dios siendo el triunfador. Podemos resumir diciendo, número 1, que el rey del sur ataca al rey del norte. La Revolución Francesa intentó erradicar la religión y derrotar al papado, pero fracasó. Número 2, el rey del norte ataca y derrota al rey del sur. La religión encabezada por el papado y sus aliados vencen a las fuerzas del ateísmo y forman una coalición con el enemigo derrotado. Número 3, algunos no siguen sus pretensiones. Y número 4,
El rey del norte quiere atacar el santo monte de Dios, pero sus fuerzas son destruidas y se establece el reino de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que puedas ser fiel a Dios al final de la historia.